Bueno, buenos días para todos y todas. En este momento damos inicio a nuestra cuarta y última sesión sincrónica. Se ha iniciado la grabación con fines académicos. Por favor, si alguien no está de acuerdo con la grabación, puede retirarse de la sala y en un plazo máximo de 48 horas ya la grabación estará disponible en los anuncios y en la carpeta sesiones sincrónicas para que la puedan ver y descargar si es el caso. Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Como es, como es costumbre en nuestras sesiones sincrónicas, pues el primer espacio está dado para dudas, preguntas e inquietudes de todo lo que corresponde a las 3 semanas anteriores, ¿sí? Es decir, a las actividades 1, 2 y 3 y manejo de la plataforma si es que tienen alguna pregunta. Bueno, los escucho y las escucho. Bueno, está Humberto y Marcela, Sandra y Ashley. ¿Tienen alguna inquietud, duda, pregunta, sugerencia sobre lo que ya ha transcurrido? Instructor, pues como tal no es una inquietud sobre el curso, sino sobre los tiempos. Yo tuve el computador dañado y apenas me lo entregaron ayer. Pues como es tan difícil la movilidad, tocaba esperar a que trajeran unos aparatos que hay que cambiarle a eso. Todavía tengo tiempo de entregar bien los trabajos. Y la verdad es que Marcela, claro que sí, la idea es que te pongas al día hasta el 7. Es decir, tendrías esta semana para realizar todas las evidencias. y entregarlo tardío no causa algún bajo en la calificación final. Bueno, realmente, pues si fuéramos a hablar de calificación, pues digamos que yo no te calificaría sobre 5 sino sobre 4, ¿cierto? Pero entonces recordemos que el SENA, al ser formación para el trabajo, el SENA solamente tiene dos calificaciones, aprobado o no aprobado, es decir, A o D, ¿cierto? Entonces, eh, si las evidencias están bien, bueno, igual a ti te va a aparecer pues entrega tardía, pero si las evidencias están bien, vas a obtener una A. Ah, listo. Bueno, gracias, muchas gracias, instructor. Esa era mi inquietud. Listo, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que ya hemos transcurrido? Don Humberto. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Bueno, compañeros. Se ha desarrollado con bastante puntualidad cada una de las actividades y de las evidencias. Tuve de pronto, y les voy a comentar, un pequeño contratiempo al desarrollar una de las actividades de las evaluaciones. En una de las preguntas se decía que escribiera en el espacio la, la opción que correspondía y que debería ir en ese espacio. Y creo que era con respecto a algunos conceptos de la evaluación, pero la respuesta era ejecución. Y yo escribí en el espacio la palabra ejecución, pero la escribí con la tilde, y al colocarle la tilde me dio inválida, me la calificó como inválida. O sea, puse la palabra ejecución, pero aquí le manipulé en el computador la tilde y la O, porque terminaba en on, ejecución. Entonces, no sé si fue por eso, quería como preguntar. De todas maneras, dentro de la clasificación de las respuestas y dentro del material de estudio, esa era una de las primeras que se encontraba. Era precisamente la ejecución. Pruebas de ejecución, pruebas orales, pruebas escritas. Entonces, cuando contesté esa, me sucedió eso. Entonces, sí, o la contesté mal, o definitivamente
el solo hecho de haberle colocado la tilde dio lugar a que se invalidara. Bueno, don Humberto, realmente tendría que entrar a la plataforma a verificar cómo está dada la respuesta. Muy posiblemente sí, porque pues cuando la respuesta, digamos, no tiene una tilde y se toma como tilde, pues el sistema reconoce la palabra que tiene pregrabada, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Sin embargo, porfa, envíeme por interno, por la mensajería interna de la plataforma, la pregunta y la respuesta, y yo verifico. Bueno, Sí, yo verifico y por ahí mismo entonces le respondo. Listo. Muchas bueno, gracias. bueno. ¿Algo más, don Humberto? No, está bien, profesor. Muy contento de todas maneras con todo el recorrido del curso y de la plataforma, de las actividades y las evidencias. Gracias. Ah, bueno, recuerde que cursos hay miles para hacer de esta manera, totalmente gratis, certificados. El certificado también es gratuito, ¿sí? Y De- de todas las áreas temáticas. Dentro de la lista de estos cursos que hemos venido haciendo, hay algunos otros relacionados con la docencia, Con pedagogía, sí, hay una bolsa bastante grande, don Humberto, hay una bolsa bastante grande. Pues yo no los he impartido todos, pero pues si quiere le cuento un poquito, por ejemplo, lo que he impartido yo en cuanto a estos cursos de pedagogía, asesoría para el uso de las TIC, el que estamos viendo de diseños de instrumentos de evaluación, fundamentos de la formación profesional integral con base en competencias. Mm, tenemos también por acá, construcción de actividades de aprendizaje integrando las TIC, diseño de estrategias para el mejoramiento de la lectura, estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento, herramientas TIC para la creación de recursos didácticos. Y así tenemos muchísimos. Pues excelente. en cuanto al área de pedagogía, pero como les comenté, como les decía en otras formaciones, pues digamos que muchos de nosotros pertenecemos de pronto a otras áreas temáticas que no es la pedagogía, ¿cierto? Claro. Pero nos gusta la docencia. Y pues realmente todos los que nos gusta impartir formación, nos gusta la docencia, pues debemos conocer de algo de pedagogía eh, para poder impartir bien, ¿cierto? Sí. Y de andragogía, bueno, según sea el caso. Pero también hay de todas las áreas temáticas, agropecuarias, agrícolas, pecuarias, electricidad, mecánica, confección, bueno, de todo, de todo, de todo. Ahorita, por ejemplo, estuvo abierto hasta la semana pasada también técnicos y tecnólogos virtuales, 100% virtuales. Deben estar pendientes. Recuerden que la formación del SENA es gratuita y bueno, el SENA es de todos y debemos aprovecharlo. No sé si Itza iba a decir algo. Que vi que Buenos días a todos. buenos días. Las instrucciones que usted ha dado hasta, pues, yo ingresé a su curso y de verdad que son muy específicas, muy claras, muy entendibles y para mí ha sido muy fácil desarrollar todas las actividades. Claro que siempre hay que investigar un poquito también. Muchas gracias, instructor. Ah, bueno, Itza, a usted muchas gracias, pues de eso se trata. De hecho, hablando un poquito de pedagogía y lo que es la formación virtual, pues digamos que, bueno, el SENA tiene un modelo pedagógico institucional, ¿cierto? Entonces, hablemos de que todas las instituciones tienen un modelo pedagógico institucional, que es, digamos que la forma en cómo imparten las clases, en el caso del SENA, cómo impartimos formación, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros tenemos un modelo pedagógico institucional que es constructivista humanista, ¿cierto? Nosotros tenemos tres objetivos para la formación profesional, desde ese constructivismo y desde esa parte humanista, ¿cierto? Entonces, esos tres objetivos son tres S, ¿cierto? Entonces, digamos, saber, que el saber pues hace parte del conocimiento que nosotros tenemos. Saber hacer, ese saber hacer es
saber aplicar ese conocimiento que adquirimos y el saber ser, ¿sí? Ahí entra toda la parte humanista, ¿sí? Porque pues digamos que nosotros debemos tratar de ser muy buenas personas, tenemos de más que ustedes conocen algunos casos de personas que son muy buenas en su praxis, en su labor, haciendo, pero digamos que su actitud es imposible, ¿sí? Y hoy en día las empresas prefieren tener gente que no sepa tanto, pero que tengan una muy buena actitud, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues el constructivismo nos invita mucho a ser dueños nosotros de nuestro propio aprendizaje. En ese orden de ideas y más aún la formación virtual, pues los profesores, los instructores, pasamos a ser esa figura, digamos, de autoridad, por decirlo de alguna manera, a ser dinamizadores y acompañantes del proceso. Entonces, el constructivismo habla, por ejemplo, de que nosotros no somos los dueños del conocimiento, simplemente ayudamos a forjar ese conocimiento y entre todos lo construimos, ¿sí? Sobre una línea de tiempo que va, digamos, si lo mencionamos, por ejemplo, en una línea del... regálame un segundo que se me fue la paloma. Saber, mm, del planear, hacer, verificar y actuar, del PHVA, ¿cierto? Podríamos decir que toda esa línea de tiempo está dada en un análisis. Después de esa fase de análisis, pasamos a una fase de planeación. Después de esa fase de planeación, pasamos a una fase de ejecución. Y por último, entramos en una fase de evaluación. Si ustedes, digamos, miran los contenidos de los cursos, pueden ver que vamos en esa línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que dice ITSA, pues tratamos como instructores, o trato de, digamos, de ser lo más asertivo posible, ¿cierto? Y tratar de llevarlos, pues como de la mano, que vamos de la mano desarrollando el programa formativo. Por eso muchas veces son muchos anuncios los que yo dejo en la semana de venga, ya vamos a salir al fin de semana, aprovechémoslo, recuerden que iniciamos la semana, eh, vea que vamos en los avances de tal semana, mire que iniciamos esta semana, mire que terminamos esta semana, bueno, para que ustedes también mantengan como, pues que se sientan como acompañados, aunque de pronto tantos anuncios hay veces se vuelven canciones, pero bueno. Mm, bueno, ¿alguien más tiene algo que aportar frente a lo que ya hemos visto, frente a lo que estamos hablando? Bueno, como veo que no, pero sí me están escuchando porque se quedaron muy callados. Sí, yo lo estoy escuchando. Gracias. Ah, bueno, Marcela, señora. Marcela levantó la mano y después don Humberto abrió el micrófono. Entonces vamos a darle paso a Marcela y luego a don Humberto. Marcela. No, instructor, no levantaba la mano. Ah, fue don Humberto, qué pena, siempre me equivoco, la mano está a la derecha. Don Humberto. Profe, una cosita muy puntual. Señor. En las actividades de reflexión inicial, concretamente la 3.1, se hacen dos preguntas, que es cuando uno empieza con la guía a desarrollar cada una de ellas. Entonces, habían dos preguntas que, si bien es cierto, en la parte de abajo en la nota dice que el ejercicio tiene como finalidad encaminarlo y motivarlo en el desarrollo de los temas de la actividad de aprendizaje, por tal razón no es calificable. Pero pues obviamente ahí está la actividad de reflexión inicial y dice que con el fin de conocer su manejo sobre el tema se le sugiere resolver los siguientes interrogantes. Obviamente uno tiene como ese espíritu digamos, de respuesta, y entonces dice ahí: ¿puede la estructura de una prueba o examen afectar el proceso de aprendizaje?
y la otra es cuáles son las características que convierten a una prueba en un medio de evaluación. Entonces, al darle respuesta a esos dos interrogantes, que yo he notado que en los foros los compañeros todos han dado su opinión con respecto a esas dos preguntas, igual lo hice yo. Entonces, de pronto, como para hacerlo en debida forma y ubicarlo donde es, esa respuesta se envía, y si se envía, ¿a qué foro se envía? ¿Al foro? Gracias, gracias, don Humberto. Don Humberto, vea, realmente no hay un foro disponible para esas actividades de reflexión inicial, pero chévere, me deja usted, siempre aprendemos, de eso se trata el constructivismo, de construir el conocimiento. Para mis próximas formaciones voy a abrir un foro adicional que se llame Foro Actividades Iniciales, para los que deseen compartir esas respuestas, ¿sí? No, es indiferente, don Humberto, o sea, pues realmente no se exige. Entonces, por ejemplo, muchos contestaron dentro de los foros calificables, primero ponían las respuestas de esa reflexión inicial y después las respuestas al foro. Pues yo lo que les decía era que no había necesidad, pero que era muy interesante leer algunas de esas respuestas, ¿cierto? Entonces, no, don Humberto, es indiferente, eso no, al foro que lo envíe no hay problema, lo puede enviar al foro social, al foro de dudas e inquietudes, al mismo foro de evaluativo de la semana, ¿cierto? Pero sí me deja la espinita ahí, entonces sí voy a abrir un foro adicional que se llame Actividades de Reflexión Inicial para los que deseen compartir esas reflexiones. Gracias, profesor. Bueno, Itza. Igual la guía me parece que es muy clara cuando dice que esas reflexiones nos llevan a pensar en el tema que va a tener esa unidad, esa semana. Dice que es un campo para empezar y como como para introducirme en el tema de esa semana. No necesariamente tengo que expresar o enviar alguna parte, pues, la respuesta sobre ellas. Pues entiendo que es así. Sí, así es. Sin embargo, hay un proceso interesante. Mira que en estos programas de formación, como somos Bolsa Nacional, es decir, cualquier persona de cualquier parte se puede inscribir, de hecho, extranjeros. Pues yo he tenido panameños y otro tipo de aprendices en estas formaciones. Resulta que cuando se contesta eso y conocemos la respuesta y la visión de otros compañeros, desde su óptica educativa, desde su perspectiva profesional, desde su cultura, pues digamos que aprendemos bastante. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué piensa usted del consumo de carne, por ejemplo? Entonces, sobre el consumo de carne, le vamos a preguntar esa misma pregunta, ¿qué piensa usted sobre el consumo de carne? Pero entonces la va a responder un médico, la va a responder un abogado, la va a responder un animalista, la va a responder un vegetariano, la va a responder un médico veterinario, la misma pregunta. Y cuando vamos a retroalimentar, cuando miramos las respuestas de cada uno, todas las respuestas son diferentes, ¿sí? Y eso, cada una de esas respuestas, pues nos ayuda a nosotros desde nuestro rol, pues a tomar conciencia, digamos, a alimentar ese conocimiento que nosotros tenemos y de pronto también saber cómo piensan otras personas. Eh, por ejemplo, no es lo mismo un profesor rural que un profesor urbano, no es lo mismo un profesor que en la escuela manejen escuela nueva a otro que manejen eh, clase magistral, no es lo mismo un profesor de un colegio público o un colegio privado, ¿cierto? Entonces, ante la misma pregunta podemos tener varias respuestas que en últimas nos van a enriquecer nuestro conocimiento. Don Humberto. Sí, estoy de acuerdo con usted, profesor Cristian, principalmente porque uno se empapa
y se retroalimenta del punto de vista y el enfoque de otras personas. Como usted bien lo dijo, son distintas profesiones y desde distintos ángulos seguramente se da la opinión. Entonces me parece muy válido esa opinión o esa orientación con respecto a que uno se retroalimenta con, con la respuesta de otros compañeros, ¿no? De otras personas. Sí, sí, señor. Adicional a eso, pues estos programas de formación son muy interesantes porque tenemos también varios tipos de perfiles. Entonces están los que buscan el certificado, ¿cierto? Entonces, aquellos que buscan solamente el certificado, pues casi que ingresan a responder las evidencias, a hacer las evidencias, sin leer el material, sin muchas situaciones, ¿sí? Tenemos los que les interesa so-so, pues, es decir, pues más o menos, ¿sí? Y tenemos otro tipo de aprendices que pues ingresan a hacer estos cursos realmente a adquirir conocimientos, a potenciar su quehacer y su conocimiento. Adicional, pues son muy buenos. Realmente el SENA se preocupa mucho por dejar un muy buen material, ¿sí? Un muy buen material que nos sirve a nosotros mucho para la vida. Itza, ¿vas a decir algo más? Instructor, gracias. Gracias por la aclaración. Entiendo lo que explicó. O sea, para entender la pluralidad de todos los que, por usar una palabra, pues las opiniones de todos los que estamos ahí. Igual yo he hecho varios cursos y casi siempre es como la misma estructura y tiene cada cosa tiene como su objetivo, pero sí entiendo que conocer las respuestas de los demás me puede ayudar a mí a enriquecer mis conocimientos. Agradezco su aclaración. Itza, esto es desde una reflexión, ¿sí? Para que no lo vas a tomar de pronto de otra manera, es también reflexivo, ¿sí? Bueno, resulta que si has hecho Sí, varios claro cursos, que sí, profe. Lo si has entiendo, sí, hecho, señor. Muchas gracias. si has hecho varios cursos, pues hay algo bueno que tú dices y es que casi todos tienen la misma estructura. Si es verdad, pues realmente nosotros pues tenemos un mismo modelo pedagógico institucional, independientemente del curso, independientemente del área temática, independientemente de lo que sea. Acompañado de eso, pues tenemos una guía que es como nuestro rutero, que se llama Guía de Desarrollo Curricular. Recuerden que nosotros hablábamos en una sesión sincrónica anterior, pues hablábamos un poco sobre la diferencia entre diseño curricular y desarrollo curricular, ¿cierto? Entonces el diseño curricular es cuando formulamos esa materia, esa clase, ese programa, ¿sí? Y ahí dentro de ese programa pues están, digamos, los criterios de evaluación, ¿sí? Que ahí yo pues pongo unos resultados de aprendizaje y pongo qué quiero yo evaluarle a esos aprendices, a esos estudiantes. Y ya tenemos el desarrollo curricular, que es cómo voy a desarrollar todo eso que diseñé, ¿cierto? Entonces el desarrollo curricular nos dice que debemos tener una estructura clara donde debemos llevar unas situaciones claras. Sin embargo, hay cosas que a todos nosotros como profesores y la Constitución Política de Colombia nos ampara, es que cada uno puede, pues, digamos, hacer su clase eh, bajo su convicción, lo que mejor le parezca, sin salirse de el modelo pedagógico institucional, ¿sí? Y sin salirse de ese diseño curricular, cumpliendo esos parámetros que están dispuestos allí en ese diseño curricular, ¿sí? Eh, bueno, espero que haya quedado entendido. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Bueno, entonces vamos a darle una revisada a a nuestra última actividad, que es la guía de aprendizaje número 4. El día de hoy les subí un anuncio, sí, pues les dejé un anuncio informándoles las fechas de inicio y de fin de esta semana
Y adjunto a ese anuncio, pues encuentran la guía de aprendizaje, que es el rutero para lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces, esta semana vamos a tener el siguiente resultado de aprendizaje: elaborar instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las necesidades del programa de formación. Tenemos las actividades de reflexión inicial. Tenemos dos preguntas: ¿qué conoce por estándares educativos? Y la otra es: ¿qué aportes cree que genera la implementación de instrumentos de evaluación dentro de un proceso de formación? Tenemos ya las actividades que muchos de ustedes pues ya casi pues han contestado. Tenemos el foro, los criterios de evaluación, donde nos piden que contestemos dos preguntas. La primera es: ¿qué características cree que debe tener en cuenta al momento de diseñar un criterio de evaluación? Dos, ¿cuál cree que debe ser la relación de un criterio de evaluación con la evidencia propuesta para verificar el grado de apropiación de un conocimiento? Entonces es importante, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, que podamos diferenciar un poco entre lo que es un criterio de evaluación y qué es una evidencia, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, leen la estructura curricular de este programa de formación, hay una parte donde dice criterios de evaluación, ¿sí? Y esos criterios de evaluación es qué deseo yo evaluar para que, como instructor, qué deseo para que evaluar de los conocimientos que ustedes adquirieron. Pero las evidencias, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nosotros en el SENA manejamos tres tipos de evidencia: de conocimiento, de producto, ¿sí? Y de desempeño. Esas son las tres evidencias que nosotros tenemos. Pero los tipos de evidencias, pero en esos tipos caben muchísimas evidencias. Como ustedes se han podido dar cuenta, por ejemplo, en estos programas virtuales, cada semana nosotros tenemos diferentes tipos de evidencia. Tenemos evaluaciones, actividades interactivas, entrega de trabajos, podemos tener mapas mentales, podemos tener, bueno, un sinfín de evidencias. Pero esas evidencias van enrutadas a los criterios de evaluación. ¿Tienen alguna pregunta ahí o continúo? Estaba claro, profesor. Bueno, señor. Entonces, bueno, también les recuerdo que el foro, cuando ustedes van a responder, tienen la opción de activar el texto enriquecido. Los invito y las invito a que activen el texto enriquecido antes de dar respuesta, para poder que pueda la plataforma reconocerle los enter, bueno, los espacios y demás, porque si no queda todo ahí, todo junto, todo peñuscado. No significa que esté mal, ¿sí? Pero pues sí, en presentación pues queda más bonito. Bueno, tenemos una segunda evidencia, que es una evaluación, ¿sí? Que es el de los procesos evaluativos. Digamos que allí pues no tenemos mucho que hablar, porque la evaluación pues es una evidencia de conocimiento y está interactiva. Y tenemos por último la evidencia: diseños de instrumentos de evaluación, donde nos piden que identifiquemos dos temáticas de su preferencia, plantea el respectivo resultado de aprendizaje y diseña los instrumentos de evaluación. Ojo, se pueden guiar de estas guías de aprendizaje de este programa. No significa que vayan a hacer la misma, ¿sí? Pero se pueden guiar de ellas. Y dos temáticas, cualquiera de la preferencia de ustedes. Deben elaborar los criterios de evaluación para el resultado de aprendizaje, ¿sí? Dados de ese resultado de aprendizaje que ustedes escogieron, debe hacer dos instrumentos de evaluación, 10 ítems. Ya hablamos de los ítems, pueden ser de muchas maneras, ¿sí? Y se debe realizar la rúbrica para cada instrumento, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, y asigne los respectivos porcentajes o escalas de valoración y grados de satisfacción que considere necesario, ¿sí? Justificando el porqué de su inclusión. Por ejemplo, en el SENA tenemos dos escalas. Entonces, cuando yo voy a calificar una evidencia, yo no la califico con A o con D.
¿sí? Yo la califico con una ponderación numérica que va entre 1 y 100. Pero esa ponderación está dada en el sistema que si yo califico entre 1 y 69.9, pues la calificación que a ustedes les va a aparecer en el sistema va a ser de D, es decir, no aprobado. Pero si califico de 70 a 100, pues va a ser A, aprobado, ¿cierto? De eso habla las escalas de valoración. No tienen que poner, pues, o sea, no es necesario que la pongan así, digamos, como en el SENA de A o D. Pueden hacerlo tradicionalmente con calificaciones de 1 a 5 o de 1 a 10, bueno, es de su preferencia, yo por eso no tengo problema, ¿sí? Y para finalizar, elabore pues una tabla de autoevaluación formativa con mínimo 5 criterios de evaluación, incluyendo sus respectivos porcentajes o escalas de valoración. Y tenemos pues la ruta para, para descargar las evidencias y para desarrollarlas, ¿cierto? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esta cuarta guía de aprendizaje. Don Humberto. Sí, profesor, gracias. De pronto, nuevamente, como registrar el concepto o la orientación, eh, como para precisar más y uno, digamos, como hacerlo con más claridad. No sé si es posible. Me repite, don Humberto, porfa, que no le comprendo muy bien. Bueno, yo realmente, su merced como lee el texto completo en este caso de la 3.4, que es la actividad de transferencia de conocimiento, entonces es la evidencia de diseño de instrumentos evaluativos, ¿no? Sí, Entonces, ahí pues, me parece que no me quedó, pues, digamos, de pronto muy claro la orientación en el sentido de lo que hay que hacer. De pronto sí me dice que nos guiemos por la misma guía, pues obviamente no ir ni a copiar ni esto, pero sí guiarse ahí. Eso quería de pronto como tenerlo un poquito más claro, profe. regálame un segundo, ya le voy a... Ya se la voy a... Regálame un segundo que estoy abriendo un documento, listo, para poderle explicar mejor. Para poderles explicar mejor. En este momento les voy a compartir mi pantalla. Me confirman cuando la vean, por favor, listo. ¿Ya la ven? Sí, instructor, ya está. Gracias. Bueno, entonces vamos a poner este ejemplo de un aprendiz que se llama Ana Estrada, ¿cierto? Entonces, ella en un primer lugar pone la prueba escrita, ¿cierto? Entonces da toda la explicación de la prueba escrita. Entonces,
Nos dice la presentación de los escritos será lo más correcta posible, caligrafía, espacios, márgenes, ¿cierto? Da toda la explicación. Nos da la explicación también de los trabajos monográficos, ¿sí? La observación directa de la participación en diferentes tareas. Eso también es un criterio de evaluación, ¿sí? Yo por medio de un checklist, yo puedo verificar a mis aprendices. Es muy complejo, por ejemplo, esta sería muy compleja hacerla de una forma virtual, ¿sí? Porque yo no tengo esa observación directa de la tarea que están haciendo. Entonces ella pone ahí toda la explicación y pone los criterios de calificación. Entonces, por ejemplo, para esa pone atención, participación, trabajo en clase del total de la nota, ¿sí? Cuaderno de trabajo, lecturas, tareas. Entonces ella da las ponderaciones. Profe, disculpe, pero hace rato no se ve la Buen imagen. instructor, se No ve sé si oscura soy la yo sola. pantalla. No se ve. Desde el inicio no se ve. Lo siento. Bueno, no, tranquilo. Pero bueno, digamos que que, que ya es del, del internet. Esperemos, ya volví a presentar a ver qué pasa. Pero entonces les voy explicando. Entonces, por ejemplo, ella, digamos, pone observación directa, ¿cierto? Entonces ella escoge observación directa. En observación directa, entonces ella da la explicación, va dirigida a la obtención de datos sobre el desarrollo y progreso del alumno, asistencia a clase, actitud en clase, participación de la forma más adecuada y correcta, respuestas a las preguntas formuladas acerca de lo estudiado y resolución de ejercicios mandados. Entonces, ella pone una ponderación de un 100%, ¿cierto? Para poder cumplir. Pero entonces lo divide de la siguiente manera en los criterios de calificación. Entonces dice que la atención, la participación y el trabajo en clase van a valer un 20%, ¿cierto? Que el cuaderno de trabajo, las lecturas y las tareas realizadas en la casa van a valer otro 20%. Y las pruebas específicas de conocimiento van a tener un valor del 60% de la nota, ¿cierto? También pone que los criterios de calificación mencionados se van a tener en cuenta siempre y cuando en las pruebas el alumno obtenga calificaciones igual o superior a 3, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si el alumno saca 2, pues no se tendrá en cuenta la participación, ¿sí? Pero entonces también digamos, la explicación. Si sus calificaciones en esas pruebas son inferiores a 3, dichos criterios no le sumarán en la nota. Realmente eso es de la potestad de ella. Pues para mí muy bueno que no me sume, porque es que si no me suma, pues entonces con los otros criterios gané, entonces no importa perder, ¿cierto? Así lo tendría yo. Pero les recuerdo que uno como profesor pues es libre de tomar la decisión y calificar como, digamos, como más conveniente le parezca. Entonces, también da el procedimiento de la evaluación musical. Escogió otro tema que es la música, sí. Buenos días, profesor. Profesor, no se está viendo nada en la pantalla. Sí, pero ahí sí es tema del internet, pues digamos que ya se me sale de las manos, no tengo cómo solucionarlo. Profesor, disculpe, si intenta volver a compartir. Ya lo hice, mujer, Ah, ok. pero lo voy a volver a hacer, a ver qué pasa. Me confirman entonces, listo. Ya se está viendo, profesor. Muchas gracias. Vale.
Entonces, por ejemplo, mira, ella dice acá que va a tener un procedimiento de evaluación musical, ¿cierto? Entonces, evaluación inicial. Entonces, da la explicación completa, ¿sí? La primera acción que ha de emprender el profesor antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje será conocer la experiencia musical de los alumnos a partir de la cual se van a abordar. Entonces, por ejemplo, ella que está diciendo aquí que el profesor va a tener en cuenta una serie de conocimientos previos antes de iniciar su clase. Entonces, si yo tengo un diseño curricular donde los estudiantes deben saber, digamos, vamos a hablar de un instrumento, de la guitarra, entonces, que deben saber poner las cuerdas. Entonces, yo como profesor puedo hacer un sondeo de conocimientos previos para saber si es necesario enseñarles a poner las cuerdas o no. Por ejemplo, yo me puedo encontrar que todos los estudiantes que entraron a mi clase de guitarra saben poner las cuerdas a la guitarra. Entonces, pues, sí, ¿yo para qué voy a enseñarles eso? Ya tengo la evidencia de los conocimientos previos, ¿cierto? Y así sucesivamente ya va dando el paso a paso. Tenemos la evaluación continua, ya pone pues también la evaluación continua. ¿Cómo va a ser la evaluación continua? ¿Sí? Da toda la explicación. Habla también de la evaluación sumativa. Nuevamente nos muestra los instrumentos y criterios de evaluación, dando respuesta a la guía de aprendizaje. Cuando nos dice que elabore los criterios de evaluación que apunten a la obtención de los resultados, ¿sí? Habla de los 10 ítems también que nos pide la guía de aprendizaje. Habla de la rúbrica para cada instrumento, que es la explicación, y nos muestra las dos temáticas que escogió de su preferencia, ¿sí? Y por último, vamos a ver ella que hizo de la tabla de autoevaluación. Vamos a mirar. Miren, acá está la tabla de valoración o autoevaluación, ¿sí? Entonces ella dice acá, criterios para esta valoración son de tipo actitudinal o comportamentales de los participantes en las actividades desde el rector, coordinadores, docentes y estudiantes. Las pruebas e ítems que se aplicarán en las pruebas corresponden al desempeño de los estudiantes en el periodo académico. Estos ítems buscan evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, siempre tratando de optimizar sus logros, y la rúbrica que se aplicó corresponde a un análisis de ideas en conjunto con docentes de áreas, proyectos transversales, didácticas para el aprendizaje múltiple. No hay una regla estándar para hacerlo, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer. Ella pone acá un ejemplo, este ejemplo pues sí es tomado de internet. Y pone también un ejemplo de evaluación de conocimiento. Básicamente, eso es la respuesta a esa evidencia de diseño de instrumentos evaluativos. No sé si queda claro. ¿Tienen alguna pregunta? No, instructor, por mi parte, no. Vale. Don Humberto, ¿queda Sí, más claro? claro, está bien, profesor. Ya uno se orienta y como que pisa firme ahí. Muchas Per- gracias. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Igual recuerden también que tenemos todos los canales de comunicación diarios, el correo electrónico, la mensajería interna, los foros, ¿sí? Estamos en contacto permanente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenos días. Buenos días. Profe, yo tengo un inconveniente con las actividades interactivas.
no las he podido realizar, o sea, ninguna, porque yo empiezo la actividad y me salen las instrucciones. Y Sí, luego cuando le doy continuar, por ejemplo, en la de la actividad 2 creo que es que está una, me sale que arrastre hacia el espacio en blanco la opción correcta. Entonces me salen unos cuadritos como grises y no aparece nada. O sea, yo intento arrastrar, salen los cuadros grises y no sé si es que no sé cómo hacer esa parte de la actividad o es que no me está descargando bien. bueno, yo te puedo decir algo sobre eso. Pues realmente la experiencia nos dice que cuando la plataforma presenta inconvenientes, pues se presentan inconvenientes a muchas personas, ¿sí? En este caso, pues solamente tú has manifestado ese inconveniente. ¿Qué te invito? Uno, a que de pronto busques otro computador en otra red Wi-Fi que de pronto sea un poco más veloz. Dos, trata de ingresar por otros navegadores. Por ejemplo, si estás utilizando Google Chrome, pues entonces utiliza Mozilla o el Explorer, que es el Edge ya, ¿sí? Y solucionas. Y por favor, entonces lo que vamos a hacer es que vas a intentar nuevamente desde otros buscadores y de pronto si puedes tener otra red Wi-Fi y tomas pantallazos a ese proceso que te muestra error y me los vas a enviar por la mensajería interna, listo, para poder darle solución. Desde el foro de dudas e inquietudes yo le puedo hacer llegar. Bueno, pues yo pues si prefieres desde el foro está bien, pero pues preferiría que fuera por la mensajería interna, pues dado que en la mensajería interna pues solamente lo vemos los dos, listo. ¿Y dónde está esa opción, profe? Yo siempre pues he escrito en el de dudas e inquietudes, Bueno, nunca he en la parte superior derecha de la plataforma hay una casita y al lado hay como un sobrecito. En ese sobre es la mensajería interna. Ah, Claro que ya. sí, claro que si te sientes mejor por el foro, no hay ningún problema tampoco, listo. Ah, bueno, listo, pues. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces damos terminada por esta última sesión sincrónica y con ella terminamos las sesiones sincrónicas de este programa formativo. Me despido dándoles las gracias. Pues digamos que acá tenemos caras que nos vimos durante las 4 sesiones, otros entraron a una, a otra, como también tenemos personas que apenas ingresaron hoy, no hay ningún problema. Estas sesiones son, son en línea, pero son asincrónicas, no son obligatorias, es decir, la participación en ellas no afecta para nada la calificación o certificación del programa formativo, son más de retroalimentación. Itza, ¿vas a decir algo? No, pero bueno, gracias por todo. Todo estuvo muy bien, muy bien. Gracias por todo. Felicidades a todos mis compañeros y a usted, instructor. Muchas gracias, Itza. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, entonces no siendo más, me despido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos hasta el final del curso pendientes en la plataforma. Que estén muy bien. Igualmente, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Pasen un buen día. Gracias, Marcela. Chao. Don Humberto, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, un buen día. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego.